Imos tentar explicar un pouco que é o Faircoin, que é a moeda oficial desta mostra do posible, da segunda mostra do posible, e vai a ser a moeda que se utilice para todas as compras nos bares, para comprar comida e para comprar os diferentes produtos que haxa na mostra. O Faircoin é unha moeda, unha criptomoeda, como por exemplo o Bitcoin. Unha criptomoeda é unha moeda digital que está basada en blockchain, como a Bitcoin. Pasa que é diferente porque Bitcoin é unha moeda que está especializada para ser un valor, unha reserva de valor, e o Faircoin é unha moeda diseñada para ser usada. O Faircoin foi inventado por unha persoa anónima no 2014, relanzada para ser unha moeda social a escala mundial que permita o intercambio de servizos, compras e ventas nun mercado xusto que non este controlado por as divisas dos estados, que se poida facer unha economía paralela para non ter que depender das normas da economía tradicional que sempre levan o beneficio aos estados e aos bancos. Entón, imos facer unha presentación e logo ao final unha ronda de preguntas para resolver as dúbidas que teña o público. Mais ou menos 45 minutos de presentación e logo 15 minutos de preguntas que se logo se alonga un pouco, pois non pasa nada. Temos hoxe con nós a Sófocles e a Edgar, que nos van explicar un pouco o que é o Faircoin e como podemos usar. Sófocles, podes empezar cando queres. A ver, vamos a intentar divertirnos un poco. Divertirnos imaginando posibilidades, porque es de lo que se trata aquí, en esta muestra, de soñar y de hacer posibilidades. ¿Qué tiene que ver una moneda con posibilidades que nos puedan afectar a nosotras? Pues muchas, porque estamos acostumbradas a usar monedas, las monedas que llevamos en el bolsillo. Monedas sobre las que no nos hemos cuestionado nunca ni por qué tiene un billete de 20 euros y cae aquí, todos nos preocupamos de rescatarlo. ¿Qué confianza le damos a esa moneda, a una moneda que no sabemos muy bien de dónde sale? Algunas os acordaréis de cuando cambiamos de pesetas a euros. Os acordaréis con cierta pena, porque al día siguiente éramos más pobres, evidentemente. Desde entonces no hemos dejado de ser más pobres una mayoría de personas, y hay unas pocas que parece que son más ricas cada vez. Es decir, si hace no más de 6 años, 7, un mileurista, una mileurista era 1000 eurillos te pagan, qué tontería. Nos reíamos, decíamos, hostia, qué miseria, 1000 euros. Y ahora la gente nos matamos por 600 euros. Quiero decir que en este proceso ha habido magia. De repente, derechos sociales, expectativas económicas se han venido atrás, y sobre todo hay una cosa a la que estamos acostumbradas, es que con las monedas que manejamos, sea la peseta, antiguamente el euro, los dólares, las personas asalariadas tienen cada año que luchar, ellas o los sindicatos, por equiparar su sueldo a el IPC, es decir, a la subida de las otras cosas. ¿Por qué suben las otras cosas? ¿Por qué tenemos que luchar por equiparar el sueldo y no perder poder adquisitivo? Pues simplemente por el diseño de las monedas en general. Son monedas inflacionarias. Quiere decir que hay un ente central, Banco Central Europeo, el Tesoro en Estados Unidos, que emite las monedas que le apetece, cuando le apetece, las va emitiendo. No sabemos cuántos euros hay circulando por el mundo. El caso es que sabemos que si los guardamos en una cajita,
el año que viene compramos menos cosas básicas. Con lo cual, esta es la base de un sistema en el que estamos inmersas, que está hecho para una idea de crecimiento infinito, que es lo que nos molesta principalmente de lo que llamamos capitalismo, que nunca puede dejar de crecer. Y sabemos, por esa lógica que tenemos todo el mundo y a veces no queremos ver, que el crecimiento infinito es imposible. Es decir, los recursos de la Tierra no pueden esquilmarse continuamente. Digo toda esta parrafada y siempre digo pegarme un tiro si me paso hablando, para que hable el compañero. Esta idea del crecimiento infinito es la que sustenta esta herramienta. Las monedas son cosas imaginarias, no tienen ningún valor intrínseco. No hay esa historia de que voy al banco y me dan el equivalente en lingotitos de oro. No hay, es un papel, una representación imaginada de algo en la que todo el mundo estamos de acuerdo en que esto tiene un valor. 20 euros, pues puedo ir a cualquier sitio y me dan cosas con ellas. Pero es que ni siquiera el oro tiene un valor intrínseco. Perdóname la expresión, ¿qué mierda es el oro? El oro es un metal que no sirve para casi nada. Ahora empieza a servir en el mundo de la electrónica, pero con el oro no podías hacer herramientas, podías hacer coronitas para el rey, joyas, cosas que no tenían un valor práctico. Es decir, también el valor del oro, de la plata o del platino son cosas imaginarias que hemos montado la humanidad. Les hemos dado ese valor, nos hemos convencido de ello y con eso hemos ido inventando pues monedas que sirven para no tener que ir cargados de coliflores, a ver quién quiere coliflores, nos las cambia por un champú de algas, por ejemplo. Es práctico, bueno, hemos inventado una historia en la que todas más o menos estamos de acuerdo, es práctico. El problema es que el diseño de las monedas que usamos, primero, el diseño es oscuro, las motivaciones del euro, por ejemplo, tampoco las conocemos exactamente. La cantidad de euros circulantes no sabemos cuál es. El caso es que es una moneda inflacionaria que obliga no solo a mí a luchar por un salario cada año que me permita seguir comprando lo que compraba, sino que a la empresa para la que trabajo le obliga cada año a tener más beneficios. Porque si tenía 1 millón de euros de beneficios este año y el año que viene vuelve a tener 1 millón de beneficios, ese 1 millón de euros ya no es lo mismo, es decir, vale menos, con lo cual la empresa tiene que seguir creciendo, productividad, o tiene que producir más, hacer que la gente compre más, y si no puede con eso, tiene que bajar salarios, despedir gente, etcétera. Creo que no hace falta decirlo en el contexto de Damos todo posible, el capitalismo tal como está concebido es insostenible absolutamente, y cuando no es sostenible hay el mecanismo, el truco mágico de las crisis. Es decir, hostia, nos hemos llenado de mierda hasta arriba, los bancos, y ahora pues que la pague la gente, que es lo que hemos hecho. Con todo eso tragamos. Pero en el 2008 una persona que hizo bien en ser anónima, o un colectivo, diseña una moneda electrónica que fue el Bitcoin, que podía saltarse totalmente los poderes centralizados. Ese es el mérito inicial de un código con el que cualquiera puede fabricar una moneda. La primera fue esa, el Bitcoin, que no está controlada por bancos, por entidades centrales, que no necesita intermediarios para hacer transacciones, que básicamente convierte a cada persona en su propio banco, sin necesidad de pagar cosas externas y sin el que pueda ser controlada por un ente central, un Estado o los propios bancos. Eso es muy interesante porque, como veis, estamos en el 2018, en apenas 10 años las cosas parece que cambian mucho. Cada vez oís hablar más de miles de monedas basadas en el código de Bitcoin, cada una con su historia, con su diseño, con su forma de ser. Y también notáis que hay un cierto nerviosismo por parte de quienes controlaban ante el sistema monetario. Es decir, a ver, si todo el mundo empieza a aceptar moneditas electrónicas de estas,
quién declara Hacienda, quién paga impuestos, cómo se controla esto. Es un desmadre. Y sobre todo digan, ¿y cómo seguimos obteniendo beneficios los bancos si la gente hace transacciones con monedas? Este mismo peligro tienen las monedas sociales que conocéis. Es decir, si una red local usa su propia monedita, que no será a lo mejor una moneda electrónica, puede ser una moneda basada en confianza, en una libretita, intercambios. Esto es preocupante, pero bueno, es a nivel local, tampoco pasa nada, pero de repente que en todo el mundo la gente pueda saltarse el pico de la pirámide y convertirse en su propio banco es un problema. Un problema que nos va llegando a nosotras a través de noticias donde, hostia, el Bitcoin es la moneda de los terroristas y de la gente que compra drogas y cosas por el estilo. Pues sí, puede ser. Pero claro, los euros que llevamos en el bolsillo, no me digáis si no habrán pagado drogas, asesinatos, historias. Es decir, tampoco vamos a comparar. Sí, una moneda es una moneda y yo puedo pagar con ella lo que me dé la gana. Pero comparar el crimen organizado basado en euros y dólares con lo que es en criptomonedas es un poco exagerado en estos momentos, bastante exagerado. Y en todo caso la moneda es una puñetera herramienta que sirve para facilitarnos las relaciones económicas. Si a partir del Bitcoin podemos diseñar con ese código, con esa seguridad, con esas monedas que son prácticamente imperdibles, es decir, yo puedo perder los euros del bolsillo, que he perdido muchos a lo largo de mi vida, pero monedas electrónicas es complicado perderlas, sabiendo dos cosas. Y si podemos diseñar una moneda que, a diferencia del Bitcoin, no tenga esa huella ecológica, que mantener la red de Bitcoin es caro ecológicamente, es una moneda que, en el caso de la que nos toca hoy, el Filecoin, que es su huella ecológica es mínima, no necesitan una gran cantidad de energía para funcionar, muy poca concretamente. Si es una moneda que es utilizada especialmente, que ahí está, es donde yo veo el valor de una moneda. ¿Quién usa la moneda? ¿Con qué fines se usa una moneda? Bien, Filecoin es una moneda tan libre como el Bitcoin, pero si alrededor de ella construimos una comunidad con unos valores, es decir, la mayoría de la gente que usa Filecoin lo hace desde un marco ideológico de valores éticos, de compartir, de criterios ecológicos, etcétera, tenemos una moneda que tiene un valor humano de por sí y que nos puede facilitar intercambios. Facilitar intercambios incluso entre redes de distintas monedas locales, porque lo importante es tener una economía local fuerte. Primero, que puede ser en infinidad de monedas. Aquí hay en Costavales, en otro pueblo, las Landras en Santiago, las que se han hablado aquí hace un rato. Y si esas redes pueden comunicarse además en un idioma que entendamos todas, que es una moneda que puede ser el Filecoin, podría ser otra. Filecoin no es súper perfecta ni mucho menos, como iremos viendo, pero es interesante por las personas que la usamos. Si podemos entendernos en ese sentido, pues tenemos una herramienta de empoderamiento de la gente y de las comunidades locales que a mí me parece particularmente revolucionaria, para no estar dependiendo de monedas oscuras y de planes oscuros económicos, y para poder ser consecuentes con nuestra idea de la sociedad y de lo ecológico. Igual que no queremos bolsas de plástico porque acabarán en el mar. Yo personalmente, a mí no me gustan los euros, porque aunque yo podría usarlos correctamente, llevarlos en mi bolsillo hasta que me permitan, porque luego quitarán el cash no dentro de mucho y habrá que pagar con plástico, pero esa moneda, el euro, cuando se la doy a otra persona, no sé a dónde va a parar ni lo que va a financiar. Quiero decir, el punto humano, igual que un plástico acaba en el estómago de un pez en el mar, el euro acaba financiando cosas que no quisiera. Es decir, ya por mí, si acaba en un banco, mal, para empezar. No sé si todos estáis cabreados igual con los bancos, pero yo bastante, y nos llevamos mal.
De hecho, no me dejan casi entrar en muchos bancos. Pero pero tampoco quiero, con lo cual me da igual. El asunto es que esa conciencia de que podemos cambiar cosas a través de lo ecológico, a través de lo social e incluso con la herramienta fundamental para las relaciones económicas, que son las monedas que usamos, esa conciencia debemos tenerla y debemos explorar posibilidades. Compañero. Has explicado muy bien, la verdad, bastantes cosas. Una de las características que tiene el Farcoin, que no incorpora el Bitcoin, es un precio estable. No es oficial, es oficial, pero que no es impuesto, no está obligado. Hay una asamblea abierta que es por internet y se le fija un precio por el cual un Farcoin va a ser intercambiado entre la gente que decide aceptar ese precio. Actualmente es €1,20. ¿Por qué tiene un precio estable? Porque las criptomonedas tienen mucha volatilidad. Hoy pueden valer un precio, al día siguiente valer la mitad, al día siguiente volver a valer el triple. Se debe a que tienen una masa monetaria finita. Al igual que acaba de explicar Sófocles, los euros, el Banco Central Europeo los puede imprimir cada vez que quiere, al igual la banca privada. Cada vez que alguien se acerca a un banco y pide un crédito porque quiere iniciar un proyecto, tenemos la falsa ilusión de que pensamos que lo que nos dan son los ahorros de otra persona. Eso no es cierto. Los ahorros de otra persona siguen allí en esa cuenta y a nosotros lo que nos crean, le dan un botón y crean dinero de la nada y aparece en tu cuenta. De repente tienes 10.000 euros en tu cuenta que no estaban antes en circulación, creando muchísimo dinero de forma intransparente por completo, porque los bancos ni siquiera comparten la información entre ellos hasta pasado bastante tiempo, y habiendo cada vez más masa monetaria en circulación, consiguiendo que los ahorros de una vida cada vez tengan menos valor. Una persona mayor aquí podrá recordar cuánto cobraba cuando era joven. A día de hoy igual no te da ni para pagar una cerveza. Es como... Esto está debido a la creación continua de dinero. Las criptomonedas tienen masa finita. Esto nos hace que el precio oscile, porque la oferta y la demanda varía continuamente. A veces un producto tiene más demanda, como el marisco, vale más en Navidad que no pasada la Navidad, baja el precio, hay menos demanda. Es natural, la oferta y la demanda es un hecho natural. Pero para protegernos de esta volatilidad salvaje que tienen las criptomonedas, es lo que Firecorp ha decidido poner un precio asambleario que, aunque en el mercado esté más alto o más bajo, nosotros decidimos pagarnos siempre con este valor. Cuando en estos criptomercados el precio está muy por encima durante muchos días, se acaba convocando una asamblea extraordinaria y se mueve el valor al alza. Si luego en los mercados el valor cae, como ahora en estos momentos el precio en el mercado está más bajo, el precio oficial que hemos decidido entre comunidad no se vuelve a tocar para abajo. Ya se va a quedar siempre a ese precio. Porque si no, una persona que hubiera aceptado un Farcoin por una venta de un producto y al día siguiente le bajamos el precio, él quiere ir a conseguir otro producto, le estamos haciendo la puñeta. Entonces lo que se hace es, sobre todo, recomendar a la gente que no acepte más Farcoins de los que pueda aceptar, de los que esté dispuesto a ahorrar. A la larga es bastante probable que aumenten de valor, y si no, a corto plazo puedes intercambiarlos con otra persona. No se recomienda a nadie acumular más Farcoin ni ninguna criptomoneda de la que esté dispuesta a asumir perder. Lo mismo con los euros. A mí me da miedo ahorrar en euros. Cualquier día hay una crisis, cuántos gobiernos han desaparecido de un día para otro y todo ese dinero no ha valido para nada. En la Segunda Guerra Mundial se quemaban billetes en las estufas para poder calentarse, porque era mayor el valor calorífico que ibas a obtener quemando el billete que no comprando leña en el mercado. Entonces, no sé, que vivimos también una ilusión de que los euros son estables. Es mentira, cada vez valen menos. Y eso, las criptomonedas son salvajes en la volatilidad. El Farcoin intenta aplicar esto. Es un experimento, no es algo que tiene fallos.
pero no sé, más fallos le veo al euro y no los puedo corregir. Aquí podemos todos intentar participar de una creación, son abiertos todos los grupos donde se deciden las cosas y bueno, esto es un poco así en base a lo que es la moneda. Vale, pues básicamente aquí no ha mostrado posible, se usan Filecoin en algunos puestos y en los de comida. Cuando vais a pagar la comida, si cambiáis euros, se os dan unos papelitos de valor de un Filecoin o 10 Filecoins. Eso no es el Filecoin, eso es un ticket que equivale a un Filecoin. Filecoin es una moneda electrónica, por lo tanto también puede tomarse como, si queréis, como un defecto, es decir, puede haber una brecha tecnológica, es decir, gente que no se aclare muy bien con el móvil, eso es, podría entrar dentro de los defectos, pero al mismo tiempo el uso de móviles, por ejemplo, dispositivos electrónicos, va en aumento. Yo hace años, bueno, conozco Internet desde que antes que se llamara Internet, pero veía gente que no manejaba nada y ahora veo gente incluso muy mayor con su WhatsApp y su Facebook y tal. Quiero decir, vamos manejando cosas. Es cierto que en algunos países todavía esto es una brecha importante. Pero salvando eso y que el manejo de un monedero electrónico es extremadamente sencillo una vez que lo es, y salvando que cuando el banco nos ofrece, oye, que tienes esta aplicación que puedes pagar en el supermercado con tu cuenta y tal y bla bla bla, la gente veo que lo hace y no se plantea ningún problema. Es decir, manejar un monedero electrónico de una criptomoneda, en el caso de Filecoin, es tan sencillo como instalar una aplicación que te dice lo que tienes y lo que gastas y envías y recibes. No hay más historia. En ocasiones es tan fácil pagar, por ejemplo, si tengo el monedero electrónico, escaneando un código QR. Esto lo hay en las paradas de buses, en muchos sitios, y la gente va, lo escanea y le lleva a una página web. Aquí lo único que te da esto cuando lo escaneas es como el número de cuenta del que va a cobrar, con lo cual escaneas esto, ya tienes su número de cuenta, le das cuánto le quieres pagar y le das enviar, no tiene más misterio. Entonces los Filecoin de papel, que son Filecoin de mentira para esta feria, sirven como representación del Filecoin electrónico real. Si los usáis y si os sobran de papel, podéis cambiarlos por Filecoin reales, instalando el monedero en vuestro móvil, y con ellos pues pagar en sitios. En Galicia por lo menos hay 45 sitios que aceptan, productores en muchos casos, que aceptan Filecoin. Aquí tenéis unos cuantos. Como ha dicho el compañero, la idea es que las personas usemos el Filecoin dentro de nuestras posibilidades. No es obligatorio aceptar Filecoin. Lo aceptas en la medida en que ves que vamos creando una red en que podemos usarlo o nos interesa guardarlo. Yo siempre me guardo algunos porque alguna vez seré más viejo de lo que soy y, oye, me molará tener algo. Si no me lo da el Estado, pues que tenga unos ahorros. Quiero decir, muchas monedas sociales son interesantes porque fomentan el mercado local. Yo estoy a favor de todas las monedas sociales y monedas locales y deben ser conservadas y promovidas. Filecoin, como es una moneda algo diferente, nos permite pues ahorrar algo. Si confiamos en la comunidad mundial, que en general somos gente más o menos activista en muchos sentidos, en el ecologismo o en otros puntos, si confiamos en esa comunidad, pues iremos siendo más y habrá más posibilidades de intercambio. Y nuestros ahorros en Filecoin tendrán también el valor de cambio para proveernos de las necesidades que podamos tener en el futuro. Por lo tanto, quiero decir, Filecoin es una posibilidad donde ya hay una red más o menos montada de gente que la aceptamos. Hay una cosa a explicar también, es que Filecoin es el nombre de una comunidad heterogénea internacional de gente que unas nos llevamos mejor que otras, es decir, no es un bloque, o no debe serlo, al menos un bloque de gente con un pensamiento único. Somos gente que construimos entre todas. Hay gente más anticapitalista y radical y otra algo menos.
el consensuar cosas conlleva que pues nos cabreamos a veces bastante. Eso sucede en una comunidad de vecinos y imaginaros en una comunidad mundial. De FireCop participan muchos otros colectivos que hacen cosas y colaboran con la idea, el objetivo de FireCop. Algunas de las personas que estamos aquí trabajamos en un colectivo que se llama común.org. Fabricamos herramientas informáticas para facilitar la vida de las personas, de código abierto. Entre ellas hemos hecho un mapa que se puede ver en map o mapo, da igual, usamos el esperanto a veces como lengua auxiliar para entendernos, map.común.org. En ese mapa veréis todos los sitios del mundo que aceptan Filecoin. También tenemos mapeadas todos los sitios, bastantes sitios del mundo de redes que aceptan moneda social, con su índice de actividad y su forma de contactar, etcétera. Hemos añadido incluso casas rurales, hay muchas cosas, eventos, a mostrado posible está mapeada también allí. Es decir, podemos tener una idea de dónde podemos usar monedas sociales y podemos usar Filecoin. En muchos casos, las nodos o gente que colabora o forma parte de la red de FireCop permite intercambios o facilita intercambios entre moneda social y Filecoin. Por ejemplo, en el mes de noviembre haremos un encuentro de nodos ibéricos relacionados con FireCop en Tarragona, en un camping que acepta moneda social, pero podemos pagar también en Filecoin, la estancia, etcétera, las comidas, gracias a que estas monedas y Filecoin son intercambiables por el trabajo de la gente de los nodos que hay allí. Pero hasta hace poco, bueno, todavía, desde hace 3 años, a la gente que acepta Filecoin se sostiene a nivel global la idea de que puede cambiar a euros cuando lo necesite. Se sigue haciendo. Pero no, como no es una cosa sencilla conseguir euros para garantizar eso, últimamente se hace con cierta lentitud. Es decir, te pones en una lista de espera y te acabarán dando euros que necesites. Pero mi idea personal es que no deberíamos cambiar a euros. ¿Veis? Hay facciones aquí dentro de FireCop, porque lo que queremos es no usar el euro. Sin embargo, esa posibilidad la siguen dando en FireCop Global. En FireCop Galicia somos más partidarios de que aceptemos Filecoin hasta donde podamos usarlo y manejarlo con ese criterio. Si no, pues también damos lugar a muchas tonterías y gente que se interfiere y que cambia Filecoin que no sabemos de dónde ha sacado y ya está, y lo tiene como un cambio a euros. Eso es para mí un error de diseño, pero sirvió para el que Filecoin fuera muy conocido en el mundo, porque si dices yo acepto Filecoin y luego lo cambio a euros cuando lo necesito, pues sí, mucha gente se interesó en Filecoin. A nivel global, insisto, se sigue haciendo y se sigue aceptando que se puede cambiar, por lo tanto la posibilidad existe y se lleva a efecto. Creo que en la opinión personal, quizás Edgar también comparte esto, creo que debemos centrarnos en formar redes potentes de economías locales en la moneda que sea, facilitar el uso del trueque, de todo lo que sea intercambio y relaciones sociales y económicas que sean de la gente, por y para la gente, separarnos de estos poderes fácticos oscuros que gobiernan la economía mundial. Es decir, la neosclavitud existe. Cuando una persona trabaja 12 horas y le pagan 500 euros, eso es neosclavitud. Trabajas por techo y comida. La diferencia con esclavos en campos de algodón es que tienes un móvil y puedes ver WhatsApp y cuando llegues a casa pones la tele. Pero francamente, es decir, la esclavitud ha desaparecido porque ya no hace falta intercambiar esclavos de un sitio a otro. Con las relaciones económicas controladas desde un ente central y con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, tenemos esclavos dispuestos en todas partes. ¿Es cierto o exagero? ¿Es muy conspirativo esto? No, trabajamos por techo y comida una gran mayoría de gente. Bien, entonces la idea
por lo menos aquí en FireCop Galicia, es que empecemos a crear redes donde fomentemos economías locales, monedas sociales, trueque, formas de economías alternativas, y si queremos usemos como medio de comunicación entre redes pues una moneda que por el momento está bien y creo que es válida, es útil y también empodera a las personas, como es Filecoin. Me enrollo mucho. Edgar. Sí, bueno. Yo, si queréis hacer alguna pregunta, igual es más fácil. Sí. Epa. Que no me acaba de quedar muy claro con el tema de Filecoin, el tema de la especulación, ¿no? Porque siempre se habla del Bitcoin, que es, al final se utiliza para especular y demás, y el Filecoin, pues sé que hay una parte que sí que está como más en mercado libre, otra que está más en mercado interno. Es una parte que no acabo de entender y creo que sí que también puede ser una diferencia de la Filecoin, que es una criptomoneda, con diferencia con otras criptomonedas, como parte también de los valores que implica, ¿no? De que no sea solamente pues una especulación, ¿no? No sé, si lo podéis explicar así un poquito eso. Antes de nada, explicar un par de cosas que a mí también me chocaron mucho al principio cuando empecé a estudiar economía. Palabras como especulador, mercado libre y capital me sonaban fatal. Con el tiempo me fui dando cuenta que capital simplemente es el trabajo ahorrado. Especulador lo hacemos todos cuando sales por la mañana y decides ponerte ropa de abrigo o ropa de lluvia o ropa de verano según el tiempo que especulas que va a hacer. Es decir, todos especulamos en la vida. Hay quien especula solo pensando en su interés personal y le importa una mierda a todos los demás, y hay quien especula pensando en sí mismo y también en los demás. Quien me diga que solo piensa en los demás, directamente ya no me lo creo. Entonces, y mercado libre, ¿cómo puede ser el mercado de una sociedad que sea libre si no es un mercado libre? El problema que tenemos es que el mercado libre actualmente solo lo practican los grandes capitales, y los pequeños trabajadores y gente normal no tenemos acceso a mercados libres. Tú, para poder vender vas a tener que pagar una licencia, para poder comprar vas a tener que pagar un IVA. Entonces el mercado no es libre, no vivimos en un mercado libre, ni en capitalismo, tampoco vivimos en socialismo. Es mentira, ¿no? En plan, tú hablas con un capitalista y te dice que todo el mal es el socialismo, hablas con un socialista y te dice que todo el mal es el capitalismo. No creo que vivamos en ninguno de los dos estados, creo que vivimos en autoritarismo. Y para mí el problema es el autoritarismo, el querer... Ahí va. El autoritarismo, que es el querer imponer cosas a los demás, tanto sea en economía, como sea en relaciones sociales, como sea en lo que sea. El problema es el querer imponer a los demás cosas. Y luego el egoísmo de la especulación a corto plazo, solo pensando en uno mismo. Que en común, entre mucha gente, especulemos qué es lo que va a pasar en un futuro, para que entre todos intentamos ver qué es lo que va a ser mejor para los míos, para mí, para los míos, para los demás. Es una especulación positiva. Aquí no... Yo creo que nadie procura... Cuando vives al día es porque no te queda otra, pero intentamos, todo el mundo especula que mañana vas a seguir vivo y posiblemente dentro de un año, entonces, no sé, todo el mundo intenta... Vale, entonces, considero que a veces la alergia a los mercados que tenemos en muchos movimientos sociales juega en nuestra contra, porque al final los únicos que acaban interesándose en la economía, interesándose en los mercados y en cómo funcionan estas herramientas, es solo gente egoísta, gente que al final se acaba interesando en esto porque solo busca su beneficio personal.
El Filecoin es una criptomoneda que está en los mercados especulativos, en mercados de internet a los que cualquier persona puede acceder. Yo considero que todo el mundo debe de saber cómo funcionan estos mercados. Es algo con lo que no puedes luchar, eso existe, es algo natural. Los mercados es algo natural. Tú sales a intercambiar algo, hay mercado en todos lados, compras, vas a la plaza, la lonja es un mercado, es todo. Entonces, hay mucha gente que dentro de Firecoin que no va a pensar como yo, le vas a decir mercado libre y le va a dar la misma alergia que me daba a mí hace 3 años. Eso, a lo que voy es que la especulación no es mala, es malo como lo uses. El capital no es malo, es malo como lo uses. Al igual que todas las herramientas, una moneda no es mala de por sí, es mala lo que vayas a hacer con ella. Una tecnología no es mala, Entonces, el problema igual no está en la moneda, está en las personas, en cómo hagamos las cosas. Porque yo puedo invertir en una moneda que al cabo de unos años se me revaloriza y he sacado un beneficio económico, y lo que va a decir si ese acto ha sido bueno o ha sido malo es lo que haga yo después con este beneficio. Si yo esto lo utilizo para joder a los demás, esto es malo, pero da igual, yo puedo haber trabajado mucho y haber sudado mucho y luego con ese dinero hacer mal igual a los demás. Es que no para mí las cosas no son tan blanco o negras, sobre todo las cosas, está más en la persona esto. Claro, el asunto, como dice el compañero, es que es cierto, es decir, con todo se especula. Quiero decir, una moneda, una criptomoneda en este caso, es libre en el sentido que yo la tengo y la puedo usar como quiera. La gracia que puede tener una criptomoneda como Filecoin está en que exista un colectivo amplio de gente con unos propósitos diferentes. Pero se especula con todo, se especula con el arroz, se vende arroz a futuro, es decir, dejamos de comer arroz porque ese proviene de un mercado especulativo. Es que proviene generalmente, salvo que se lo compres a un productor ecológico local directamente, que es a donde deberíamos tender, lógicamente, pero mientras vamos al supermercado estamos usando productos que tienen un precio porque esto viene de años atrás de un mercado de futuros especulativo donde se ha forrado mucha gente. Es decir, todo forma parte de una especulación, es cierto. Y el resumen que dice Edgar, como lo entiendo yo, que ha dicho, es que todo depende de cómo queramos usar las herramientas, ¿verdad? Porque incluso tenemos sellos ecológicos, en algunos casos para mí me parece un negocio desmesurado, cuando podíamos tener confianza en un productor directamente. Creo que es lo que hace Agabela aquí, un sistema de confianza que para mí es más fiable que alguien que ha pagado tanto al año para tener un sello ecológico, o que vendan como ecológico en Eroski o en sitios de estos, pues manzanas que vienen del otro lado del mundo. Digo, pero ¿esto qué mierda es? Es decir, será ecológica en origen, que sabe Dios de qué superplantación vendrá de una multinacional, te la traen aquí en una bandeja de corchopán de y plástico, y además viene de Colombia, que no tengo nada contra de Colombia, pero digo, coño, que ha viajado, que me digas que estoy consumiendo ecológico es un poquito demencial. Entonces es el uso, la comunidad, las personas, lo que hagamos de las cosas, creo que es lo que hace que una herramienta pueda ser no solo interesante, sino revolucionaria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría preguntar sobre los mecanismos de seguridad de Filecoin en relación a blockchain. Que hemos falado de criptomonedas, que é unha criptomoneda, non? En que se basa e por que nos apasiona tanto que son as blockchains. O diñeiro digital xa existía. O importante desto que é diñeiro donde non é diñeiro, que non é o importante da blockchain non sequera é o diñeiro, porque non é a descentralización da confianza. É o máis importante. Hasta agora tive para ir a facer unha cousa que sea oficial, tes que ir a un notario que ten uns poderes do Estado, está todo centralizado. Unha blockchain é un libro público
no, o primeira aplicación que se deu foi contable, entonces é un libro contable público, donde a tecnoloxía me vai ser máis fácil explicarlo con papéis. Imaginemos que cada cacho destos é un bloque do que é a blockchain. Collemos unha páxina calquera, a primeira, ponemos el reparto inicial de monedas, le damos 10 monedas a cada uno de vosotros, ¿no? Entonces aquí hay, imaginemos que aquí pone 10 monedas, 10 monedas, 10 monedas, 10 monedas, vuestros nombres y 10 monedas. Hay un concepto de criptografía que se llaman los hash. Un hash es un logaritmo matemático que comprime cualquier información que le des y te da un número, unos caracteres concretos. 100 caracteres, por ejemplo, 144 caracteres en el caso del Bitcoin, del logaritmo que se usa en estos casos. Entonces, tú pongas lo que pongas aquí, escribas lo que escribas, como si escribas el Quijote, te va a dar un número único que luego, si cambias una coma, el número va a cambiar por completo. Entonces es como una huella digital de lo que tú escribas. Escribimos el saldo inicial, todo el mundo tiene 10 monedas, lo escribimos aquí, lo comprimimos, le aplicamos esta fórmula matemática, este logaritmo y nos da un hash, un número. Ese número nos da como un pie de página. Será la cabecera de la siguiente página. En la siguiente página pondremos este hash y las transacciones que hagamos entre nosotros. En el siguiente, fulanito le da a menganito 2 Farcoins, este se queda a 8, el otro se queda a 12, los demás se quedan todos a 10. En la siguiente página volvemos a aplicar el mismo logaritmo matemático en el que incluimos la huella de identidad de la página anterior y sacamos otra huella de identidad y será la cabecera de la siguiente. En la siguiente volvemos a apuntar todas las transacciones y se le vuelve a hacer otra huella, otro hash y vuelve a salir otro número. Con lo que conseguimos que si en cualquier momento alguien quiere cambiar un solo número de aquí, una coma, un cero, cualquier espacio, la huella de identidad de esta página cambiará. Entonces la cabecera de esta página cambiará. Cuando hagamos la huella de identidad de esta página, aquí ya ha cambiado y la cabecera será diferente. Alteraremos toda la cadena, es infalsificable. Tú si quieres alterar un bloque, alteras todos los que vienen después. Un bloque se escribe, hay un montón de ordenadores que están compartiendo toda esta cadena de datos. En Bitcoin están compitiendo, en Farcoin están colaborando, por eso gastamos menos electricidad. Pero lo importante es que cada 10 minutos en Bitcoin, cada 3 minutos en Farcoin, se escribe un bloque donde todos los ordenadores están en consenso matemático diciendo, vale, escribimos lo mismo, todos tenemos lo mismo escrito, sí, se sella, huella de identidad, siguiente bloque. Todo el mundo hablando, intercambiándolas con otros 10 minutos, siguiente bloque. No se puede falsificar, no hay un organismo central, hay miles de ordenadores conectados. Si un ordenador quiere decir algo diferente, el resto de ordenadores los expulsarán de la cadena. No está pensado para que matemáticamente, con técnicas de encriptación, aparte se le recompensa. Tú por hacer transacciones pagas una pequeña comisión, esa pequeña comisión va repartida a los ordenadores que están manteniendo la red y convalidando cada dato. A los ordenadores que están manteniendo la red no les interesa falsificar, porque si en algún momento la red Bitcoin o la Farcoin, cualquier criptomoneda, se pudiera falsificar, todo el mundo perdería la confianza sobre esa moneda y perdería el valor. Actualmente el valor de las criptomonedas está basado solo en la confianza, al igual que el valor de cualquier moneda. Actualmente el valor del euro está más que nada respaldado en la confianza de que si no utilizas los euros te vendrá el ejército y te obligará. Tú no quieres pagar impuestos en euros, estarás obligado por la policía. Ese es el valor que tienen los euros. Tú di mañana que no quieres pagar impuestos, a ver qué te pasa. Entonces, con las criptomonedas no te pueden quitar los euros. Tú tienes dinero en el banco, está tu nombre y no tienes una multa que tú consideras que es injusta, no la quieres pagar, da igual, te lo van a quitar, te vas a quedar sin tu dinero, pero te lo has trabajado. Con una criptomoneda no pueden acceder a tu dinero, es tu cuenta. Por eso se dice lo de eres tú tu propio banco. Tienes tú la responsabilidad de no perder tus archivos y no perder tu dinero, pero tampoco nadie te lo va a poder quitar. Entonces, esto es lo que es la tecnología blockchain en sí, son estos bloques. Blockchain significa cadena de bloques en inglés y es infalsificable.
Actualmente no habría la economía mundial que se lleva montando durante 10 años sobre criptomonedas si se hubiera podido falsificar. Si hubiera habido algún tipo de falsificación, todo esto ya se hubiera desmontado. No está ni siquiera teorizado que con ordenadores cuánticos se pueda romper esto. Es bastante probable que con ordenadores cuánticos se pueda romper. Es esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola. Pues nada, quería comentar que bueno, estamos aquí en el nodo Vigo. Estoy ahora viviendo aquí en Vigo y pertenezco a lo que es el grupo de la gente aquí de Vigo, que hemos empezado hace 6 meses a entender qué es todo esto, porque nos llamó la atención, ¿no? Y ahí me recuerda un montón, pues a lo mejor hace 10 o 15 años, cuando yo vivía con un grupo de estudiantes en casa, empezamos a comprar en grupos de consumo, porque queríamos consumir de manera más justa y hacer las cosas mejor, porque bueno, eso que se te empieza a despertar la conciencia. Y comprábamos pues una vez al mes, pues comprábamos pan, queso, leche y cosas así, y gracias a eso al mes pues un 15% de nuestra economía iba a ese tipo de comercio justo, ¿no? Que también es el mercado que se estaba hablando antes. Bueno, pues ha pasado 10 o 15 años después, con el tiempo eso cada vez va desarrollándose más, y a día de hoy pues ya se puede decir que mucha de esta gente, a lo mejor que empezó así, consume más del 50% en este tipo de tiendas o en este tipo de productos. Incluso meses que puedes consumir 75, 80 o 100% de tu economía la inviertes en un mercado justo. Yo creo que aquí con la moneda, claro, ahí había un despertar de la conciencia más medioambiental o ecológica. A mí, pues claro, porque había muchos ingenieros, agricultores y gente que se metieron en ese tema y se plantearon esas reflexiones. Yo aquí, claro, me ha sorprendido que gente desde el mundo de la economía, que te dan a veces te da alergia, o como decías tú, el mercado libre y todo eso, se pusiesen a explorar, ¿no?, de la economía, qué carajo es por el dinero, ¿no? De dónde viene, quién lo crea. Es algo que nunca nos han enseñado. Nunca nos han enseñado. Entonces, pues bueno, había un grupo de personas desde el enfoque activista, al menos un poco la idea que he visto yo, que lo que han hecho es explorar todo esto y dar a conocer un poco la creación del dinero, y juntándose con las nuevas tecnologías, pues están montando todas estas cosas. Y claro, pues hoy en día a lo mejor puedes utilizar el Filecoin solamente en un 5% de la economía que tú manejas, un 25% o un porcentaje cada uno la suya, pero con el tiempo yo creo que esto puede ir aumentando, igual que se ha ido utilizando en otros campos, ¿no? Y así pues es otro despertar de otra conciencia, que es la conciencia económica, no solamente la ambiental, que yo creo que es importante. Y también para el tema del gasto, de qué cosas se pueden gastar, que no sé si lo habéis comentado, el tema de que, claro, se puede, desde los distintos nodos, si tú aceptas Filecoins, para poderlos después intercambiar con otros productos dentro de la red, pues están estableciendo también como viajes, ¿no?, o rutas. Que bueno, que hubo una ruta ibérica, no sé si lo habéis comentado, a lo mejor estaría bien que la comentarais también, a nivel ibérico o a nivel también de aquí de Galicia y Portugal. Y nada, solo comentar eso y agradecer a la gente que es activista y que conoce el tema de economía, que valorar el trabajo que hay detrás de todo esto, ¿no? Que hay un trabajazo muy potente para desarrollar todo esto, que no es nada fácil. Y nada más. Sí, no sé si... Sí, pero lo que ha dicho que no hemos comentado. Claro, aquí estamos hablando muy resumidamente de algunos años de trabajo. Lo que pretendemos es
producir herramientas que potencien las economías locales. La ruta ibérica ha consistido simplemente en el ver que los productores de aquí de Galicia y productoras que tenían ciertos excedentes de cosas o que faltaban en otros sitios, cargar una furgoneta de aquí del compañero y viajar hasta Asturias, Aragón, Cataluña, dejar esos productos vendidos en Filecoin y traernos otros que hacían falta aquí, de aquellas zonas. Es algo pues, demasiado simple, se lleva haciendo miles de años rutas de este estilo. El asunto es que esto pone en comunicación, en relación socioeconómica y humana sobre todo, agentes que tienen ideas comunes sobre la ecología o sobre cómo debe ser el mundo y nos podemos entender en una moneda pues común, que digo es el Filecoin porque es el que es. ¿Podemos inventar otra? Pues seguramente sí. ¿Podemos mejorarlo? Pues a lo mejor, para eso estamos haciendo las cosas. Hay otras muchas herramientas que hemos construido con mayor o menor fortuna. Estamos ahora remodelando, la gente de común.org, un mercado online que se ofrece clásicamente en Filecoin, se ofrece gratuitamente a cualquier persona poder ofrecer servicios o bienes que puedan ser ofrecidos online, es decir, hasta donde puedas enviarlo o si es una cosa de no enviar. En breves días aparecerá una versión muy mejorada de ese mercado online y cualquier persona puede tener su tienda para ofrecer hasta donde la cantidad que quiera o hasta donde quiera enviarlos, productos, bienes o servicios. Hay muchas herramientas. Allí en el puesto de Filecoin hay una especie de hojas de trípticos donde veréis cosas que se han ido haciendo y que se irán mejorando con el tiempo. Hemos creado una especie de sistema bancario, es decir, vivimos intentando el crear herramientas que faciliten lo diré claro, lo más sencillamente posible, la desobediencia económica. Y esto es una construcción entre todas, que a veces va mejor o peor, pero siempre vamos procurando hacer cosas, aprendiendo de errores y mejorando esas herramientas. Ahí tendréis una relación de cooperativas que hemos creado, de el sistema bancario alternativo, del mercado online. Ahí aparecerá en el folleto la versión que funciona regular, pero en breves días aparecerá esa posibilidad de que todas podáis tener una tienda online gratuitamente, de productos éticos, es decir, no vale que Zara quiera tener una tienda online ahí, es decir, tiene que ser productos y cosas que en la que más o menos todo el mundo esté de acuerdo en que es adecuado, ético o razonable. ¿Alguna cosilla? No, no sé si hay más preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Espera un momento, por favor. ¿Cómo se pagan los impuestos en monedas digitales? Os impuestos só se pagan en euros. O Estado só quere euros. Tienda que cambies patacas por tomates, ese intercambio legalmente terías que pagar euros como impuestos. Es decir, ti cambias tomates por patatas e da nada vas a ter que sacar euros para un dos dous o que se supoña que vende, porque por encima ainda, tal como está montado, é un intercambio, pero supuestamente aí hai unha venta. Bueno, pois uno dos dous tendría que pagar impuestos. Vale. En Filecoin con criptomonedas non se pagan impuestos. Con nós todas as herramientas que facemos son desobedentes. Se un negocio legal quere aceptar criptomoneda, tanto Filecoin como calquer criptomoneda, por unha venta legal, os impostos os tens que pagar en euros. Ti fas unha venta de 10 euros limpos, que a maiores leva o seu 24% de IVA, 2,40 euros son de IVA, cobras 12,40 euros en criptomonedas, doutra venta de outro sitio, vas a ter que sacar os euros para pagar os impostos, ou vas a ter que cambiar a criptomoneda por euros para pagar os impostos, ou o que eu recomendo a todo o mundo non pagar impostos. En plan de, sinceramente, non, a mí non
Pero, una cosa es también, si queréis decir, ¿estamos fomentando el no pagar impuestos? Pues yo digo, cada uno que haga lo que quiera y que entienda. También el no pagar impuestos, bajo mi punto de vista, no es una forma de enriquecimiento, o no debería ser, porque si no pagas impuestos a un Estado será porque a lo mejor puedes dedicar una parte a promocionar, promover o ayudar a colectivos, ideas, proyectos que sí te interesa apoyar. Es decir, la desobediencia civil en el tema de impuestos, bien entendida, es que no es lo mismo que no pagar impuestos para enriquecerme más. Es que con eso que no pago al Estado puedo estar apoyando otras cosas, pero como siempre volvemos al tema, es la elección personal sobre la que nadie puede ejercer un dominio ni una autoridad. Por eso los que intentamos hacer esto tenemos unas ideas básicas más o menos descritas en las páginas web, etcétera, y alrededor de esas ideas básicas es la que tratamos de funcionar en armonía en todo lo posible. Pero como cuando no existe el pensamiento único, sino la libertad de pensamiento, el pensamiento libre, el libre pensamiento, cada persona puede pensar ligeramente diferente, y para construir cosas debemos ponernos de acuerdo en unos mínimos para que sea aceptable por todo el mundo, que es lo que hacemos o intentamos hacer en una experiencia que creo que es única en la historia, que es realizar asambleas y consensos entre gente de muchos países y de todo el mundo. Lo hacemos a través de medios electrónicos, claro, pero es muy complicado, no se había hecho nunca, y entonces no es lo mismo. Si en una comunidad de vecinos ya hay diferentes criterios, aquí incluso los hay, pero sobre eso es lo que tenemos que construir. La otra alternativa es que nos lo den hecho, y entonces el padre Estado nos dice lo que hay que hacer, nos da el dinero que nos quiere dar y nos impone las condiciones que quiera imponernos, no siempre con fines muy claros. Para resumir, una criptomoneda para el Estado es como si fuera una moneda extranjera. Es lo mismo que si aceptas dólares. Tú puedes aceptar dólares, pero los impuestos no los vas a pagar en dólares, los vas a pagar en euros. Se fas a factura, vas a pagar os impostos en euros. Cando te chegue a declaración trimestral, pagarás o correspondiente. Podes cobrar na maneira da que queiras, pode ser unha moneda como se son as patacas, pero a factura e a declaración trimestral van euros. Por eso o euro ten un valor, porque te obligan a pagar os impostos en euros. Ese é o valor, é onde reside o valor do euro. Por eso a importancia das criptomonedas, porque ninguén te pode obligar a pagar nada. Ti o podes facer voluntariamente, podes donar a donde che dé a gana, pero ninguén pode vir e quitarche. Outra vez. Bueno, eu quería facer unha pregunta simple. Como faz para, ou que non entendín ben, como faz para incorporarte e ter un moedeiro con Faircoin? Básicamente, lo que quería saber. Sí, gracias. Bueno, eso es sencillo. Un monedero es una aplicación informática que puede usarse en un ordenador de diferentes sistemas operativos o, por el momento, en móviles con Android. Entonces es tan fácil como descargo y tengo el monedero. Los monederos, como tú eres tu banco y no hay un servicio de atención que diga, oye, que no hay, que cómo hago esto o lo otro, no hay un 902 para llamar sin caso de dudas. Pero un monedero es algo sencillo, solo lee los registros de los libros de cuentas que explicó el compañero y sabe cuáles son tuyos, con lo cual te da el saldo. Y cuando lo envías a otro, sabe que ya es de otro y ya no es tuyo y tu saldo ha bajado. Lo único que requiere un monedero electrónico es un simple criterio de seguridad. En el menú hay seguridad, hacer, según qué monedero sea, hay varios. Uno consiste en hace una copia automática del archivo donde están tus claves, tus llaves las llaves criptográficas, no las que tienes que memorizar, que dicen que es tu monedero. Y ese archivo te da la posibilidad de enviártelo a otros sitios. Un archivo cifrado que, aunque yo lo tenga, tampoco puedo usarlo, porque ahí sí pones una contraseña tuya personal y va
encriptado, cifrado, de forma ilegible para todo el mundo, menos para ti. Y ese archivo lo guardas en Google Drive, en Pendrive, en cualquier sitio fuera del móvil. Con lo cual, si el móvil se rompe y tienes que volver a instalar todo, volverás a instalar un monedero con 0 Filecoins, pero descargas aquel archivo que tenías, le pones tu contraseña y vuelves a tener todo tu dinero. Hay otro monedero que es más simple y que vale más para móviles con muy pocos recursos, que cuando tú haces tu monedero te muestra 12 palabras. 12 palabras que puedes apuntar en un papel. Y con esas 12 palabras, o memorizar, o poner un papel, o guardarlo en distintos sitios, o como un archivo informático. Y cuando tienes que restituir un monedero, que perdiste el móvil también otra vez, o el ordenador se jorobó el disco duro, vuelves a instalar el monedero, metes aquellas 12 palabras y vuelves a tener tu saldo. Esa es la única cosa de seguridad. Salvando eso, pues yo digo, yo no he perdido nunca Filecoins. Euros se me han caído del bolsillo. No, eres tú y nadie más sabe que eres tú. De hecho, hay cierto anonimato en las transacciones porque tu cuenta, por ejemplo, es una ristra de números y letras. Si tú no le dices a nadie que es tuya, nadie sabe que es tuya. Aunque se vean los registros, son públicos de las transacciones. Aquí fueron 10 Filecoins de esta dirección a otra, pero nadie sabe quién tiene esa dirección. Es como entrar en una habitación, que hay una cámara y se ve a alguien con la cara tapada, coge una moneda de una caja que tiene su llave y la mete en la hucha de otra. Entonces, es seguro y es infalsificable, y una transacción, una vez que se hace, no tiene vuelta atrás, no puede nadie reclamarla en otro sitio y que se la devuelvan y te quedes sin el pago. Es decir, son transacciones muy seguras y no tienen más misterio. Es decir, usar Filecoin es instalarte un monedero y dices, pues acepto Filecoin por lo que sea, y te lo pagan y ya está. Que no tienes Filecoin y quieres usar y te hace gracia, pues los puedes conseguir al precio oficial. Vas al puesto y te dices, pues quiero 10 Filecoins, pues te venderán 10 Filecoins. Eso es más o menos la vida. Pechamos esta mesa sobre o Filecoin agradecendo a mostra do posible ao nodo de Fercop Galiza, a Sófocles e a Edgar e ao noso público por haber asistido a esta mesa. Grazas, moitas gracias por vir.